Hoy vamos a empezar tema nuevo, que sería la parte de entrada-salida. Y en este caso, bueno, esa pirámide que ustedes ya conocen, en realidad nos estaríamos dedicando a la última parte, ¿sí? La última parte donde tenemos las memorias secundarias y terciarias. No sé si lo habíamos dicho antes, pero bueno, por ahí cuando empezamos memoria, no recuerdo. Memorias secundarias, ¿sí? Las unidades de disco. Este, que serían el dispositivo principal, digamos, del sistema operativo. El dispositivo principal es el disco rígido, ¿sí? Bueno, disco tanto mecánico como sólido. Y llamamos las memorias terciarias aquellas que las conectábamos al momento de usarla, ¿sí? Pendrive, por ejemplo. Bueno, son todos conceptos que ya ustedes ya conocen, ¿sí? El periférico fundamental de la computadora, que les dije, la característica principal de estas memorias, que son no volátiles. Por lo tanto, para administrar estos dispositivos, necesitamos todo un módulo del sistema operativo que lo llamamos file system, ¿sí? Vamos a definir el concepto de archivo, ¿sí? ¿Qué es un archivo? Si vamos así literalmente a la palabra archivo, bueno, puede significar un montón de cosas, archivo, ¿no? Este, Andá al archivo y tráeme la carpeta de Juan Pérez. Andá al archivo. Después del archivo era una oficina donde estaban todos los muebles, donde estaban las carpetas de los archivos de cada, no sé, de cada afiliado, de cada alumno, lo que sea, ¿sí? Este, Andá al archivo y trae el archivo de Juan Pérez. Le llamaban al lugar, le llamaban a la carpeta, ¿eh? Pero bueno, hay algunos autores, creo que Stalin, sí, Stalin lo llama fichero directamente, ¿sí? Pero bueno, para nosotros archivo es, eh, en el concepto literal sería un conjunto de bits, ¿sí? Un conjunto de bits identificables, ¿sí? Anteriormente, en los inicios de la década ya del 60, por ahí más o menos, al archivo se lo llamaba de otra forma, o se lo definía, mejor dicho, de otra forma, como un conjunto de registros, ¿sí? O sea, datos organizados de alguna forma. Un conjunto de registros, por ejemplo, yo tenía, no sé, un archivo de alumnos donde tenía número de alumno, tenía nombre y apellido, edad, eh, domicilio, ¿sí? Bueno, eso es un registro, ¿sí? Un registro de un alumno, ¿sí? Entonces, un conjunto de registros es lo que llamaban archivos. No sé si ustedes han trabajado con archivos, por ahí sí.
No sé en qué materia. ¿En algoritmo trabajaron con archivos? No. La variable, la extract, no. Tipo extract, no. Em, extract o record en Pascal sería. Entonces, hoy en día nosotros definimos como un archivo como un conjunto de bits identificable, ¿sí? Ese conjunto también puede estar vacío, ¿sí? Yo tengo un archivo, creo un archivo tranquilamente y ese archivo puede estar vacío. Más de ustedes alguna vez habrán hecho un touch, ¿sí? Y hacen un touch, ¿a qué llaman? A una system call para crear un archivo, ¿sí? Y crean un archivo vacío. Por ahí van a encontrar otras definiciones de archivo, pero por ahí no creo que sí, hay otras definiciones. Pero eso puede tener que ver con los tipos de archivos, ¿sí? Más que nada con los tipos de archivos. Sistemas de archivos. Sistemas de archivos conocidos. Ustedes este año empezaron a conocer el sistema operativo, algunos sí, otros ya lo conocían por ahí, el sistema operativo Linux, ¿sí? Y empezaron a trabajar con el sistema de archivo, ¿sí? El file system de Linux. Sistema de archivo de Linux. Ahí puse un ejemplo, algunos viejos, el más nuevo, el Gen 4. Sistema de archivos de Unix, ¿sí? El Unix File System, que son similares en cuanto a su estructura al... Después vamos a ver más o menos cómo funciona. No queda una clase y pico, pero bueno, esperemos llegar. Sistema de archivos de Microsoft, NTFS, New Technologies File System, los sistemas de archivos más viejos, que en su momento FAT es un sistema de archivo, ¿sí? Tabla de alocación de archivo, FAT. Pero ese FAT es un sistema de archivos genéricos, digamos, ¿sí? Después Microsoft adoptó ese nombre para sus sistemas de archivo, pero es genérico FAT, ¿sí? No es exclusivo de Microsoft. Eso es lo que quiero decir, ¿sí? Y Microsoft lo adoptó como FAT2, FAT16, FAT32, ¿sí? Después ya pasó al sistema de archivo actual, ¿sí? NTFS. O sea, cada sistema operativo maneja su propio file system o manejaba antiguamente su propio file system. Hoy en día eso no es así porque yo desde un file system estoy en, no sé, en Windows o estoy en Linux y puedo ver particiones de Windows, ¿sí? Yo estoy en Linux y puedo montar una partición NTFS. O estoy en Linux y puedo ver una partición de NTFS. ¿Sí? Al revés. A veces para ver una partición de otro se necesita instalar algunos drivers o se necesita instalar algunos módulos, pero bueno, se pueden ver y se puede administrar. Muchas veces como sistema de archivo, en general, servidor, de file system, un servidor para guardar archivos. Un servidor para guardar archivos y por ahí tranquilamente lo puedo hacer sobre Linux. Total, sobre todos los usuarios que guardan archivos en ese servidor que está compartido, que tiene carpeta compartida, el usuario ni se entera que es Linux, ¿sí?
Uno le monta la carpeta y dice, bueno, accede a tal carpeta que está compartida en la red. Y se entera que es Linux, ¿no? Y no es necesario gastar una licencia en un file server para guardar archivos de Windows y lo puedo hacer tranquilamente sobre Linux. Características principales de un archivo, ¿eh? Lo que llamamos los atributos de un archivo, ¿sí? Atributo viene del nuevo paradigma de objetos, ¿no? Eh, el principal, la principal característica de un archivo es su identificación, ¿sí? El ID. Cuando se genera un archivo, el sistema operativo lo maneja a través de un... Es como el proceso. El proceso tiene un ID, tiene un número. Los archivos también tienen un número identificable, ¿sí? Que en realidad el sistema se maneja por el número. Después a nosotros le ponemos otro atributo que es nombre para nosotros, para saber, y con el nombre identificamos por ahí qué es lo que tiene el archivo. La ubicación del archivo, dónde está ubicado dentro de la estructura del file system, ¿sí? En qué directorio, ¿sí? O en qué profundidad del directorio está ubicado ese archivo. El tamaño, la protección del archivo, ¿sí? O sea, los permisos que tiene ese archivo. ¿Quién es el dueño? Bueno, fecha, creación, modificación, último acceso. Eso ustedes ya lo saben, ¿sí? Seguramente han ejecutado algún comando del sistema operativo en Linux que me permite ver todos esos datos. ¿Sí o no? ¿Cuál es? Está. Está. Bueno, todos esos, cuando ustedes corrían un stat, en realidad lo que estaban haciendo es ver todos los atributos del archivo que llamamos metadatos, ¿no? Metadatos. Estos son todos los atributos del archivo. Nosotros no hablamos de qué, del contenido del archivo, qué contiene, qué datos contiene, ¿sí? Solamente lo definimos y ahora estamos viendo las características, los atributos, ¿sí? O sea, cuando ustedes ejecutaban ese comando, lo que estaban viendo eran los metadatos, toda la información propiamente dicha del archivo, no los datos, el contenido, ¿no? El contenido puede estar vacío, ¿sí? O va a tener seguramente un conjunto de bits que de acuerdo a lo que querramos identificar ahí adentro o guardar, lo vamos a organizar de alguna manera. Lo va a organizar el sistema operativo o lo va a organizar la aplicación que lo esté usando. Operaciones que podemos tener sobre un archivo, ¿sí? Creación, bueno, escribir, leer, eliminar, eh, reposicionarse dentro de un archivo, dividir el archivo, juntar archivos, ¿sí? Mergearlos, ¿sí? Mergearlo significa juntar archivos, ¿sí? Como un split, dividir un archivo grande, lo divido. Muchas veces se ha tenido que hacer eso, ¿sí? Tengo un archivo muy grande, tengo que mandar por correo porque no tengo otra forma. Y bueno, por ahí lo capaz que lo divido en varios archivos. Bueno, son operaciones que se hacen sobre los archivos. Para hacer operaciones sobre ese archivo, tengo que hacer una llamada a una system call. Tenemos sistemas de archivos, mejor dicho, tenemos algunos por ahí sistemas, yo lo nombré acá, algún sistema de archivo
poco particular, que tiene su propia base de datos de usuarios, que es el Active Directory de Microsoft. Un ejemplo particular sería de manejo por general maneja usuarios y máquinas, ¿sí? Y lo tiene registrado como si fuese el nombre de un archivo, ¿sí? Pero por lo general, eh, esa parte del file system del sistema operativo, ¿sí? Como otro file system que tiene su propia base de datos y maneja básicamente usuarios y equipos, ¿sí? Bueno, un file system muy sencillo, pues un CD de música, ¿sí? ¿Qué tengo dentro? Un CD, tengo archivos con música, nada más tengo otra cosa, ¿sí? Los leo en forma secuencial, ¿sí? Bueno, ¿qué define el tipo de archivo que voy a guardar en ese archivo? ¿Sí? ¿Cuál va a ser el contenido de ese archivo? ¿Cómo voy a organizar los datos que guardé en ese archivo? ¿Sí? Tipos de archivo. Acá vamos a ver, en realidad, eh, tres tipos de archivos solamente. Estos tipos de archivos, hoy en día, son los tipos de archivo que maneja el sistema operativo. Quiero que le quede claro. Pues. Tipos de archivo que maneja el sistema operativo. El más básico de todos es el archivo de texto. ¿Sí? Archivo de texto puro. ¿Sí? Bueno, acá lo aclaré. No de un procesador de texto. ¿Sí? ¿No? Bueno, ustedes crean archivos de textos básicos, en realidad, cuando están escribiendo un script, usan un archivo de texto. ¿Eh? ¿Qué escribe? Los comandos. Pasa que en Linux, bueno, en Linux, a ese archivo de texto que ustedes crean, lo van a ejecutar. Entonces en Linux le van a tener que poner permisos de ejecución. ¿Eh? Y yo a ese script que estoy escribiendo en un archivo de texto lo haría en un sistema operativo Windows, lo que haría, le pondría una extensión. ¿Eh? Le pongo .bat, eso entonces lo puedo ejecutar. ¿Eh? Bueno, lo que pasa es que en Windows se identifica eh, del punto para la izquierda, hace referencia al nombre, y del punto a la derecha, el tipo. La extensión que tiene el archivo identifica el tipo. ¿Eh? Pero bueno, un archivo de texto básico, ¿sí? Tiene un formato muy común. ¿Sí? Lo único que tengo que hacer cuando yo escribo ese archivo, no lo hace uno, no lo hace automáticamente el sistema. Yo escribo una línea, ¿y qué hago? Le doy enter, ¿sí? Y pasa a la siguiente línea. Pero en realidad, cuando yo estoy leyendo el archivo, ¿cómo sabe que tiene que parar al final del registro, por ejemplo, de lo que yo estoy escribiendo?
¿Qué hay al final de la línea? Práctica 1 de arquitectura de computadora. Un delimitador, ¿sí? Un carácter especial. ¿Se acuerdan que la tabla de caracteres ASCII del 0 al 30, bueno, sí, el 31, eran caracteres de control, ¿sí? El resto ya venían letras, números, símbolos. Bueno, cada línea del archivo va a tener un fin de línea, ¿sí? Un fin de línea, en algunos archivos Microsoft tiene fin de línea y retorno de carro, ¿sí? Carry and return, cuando uno aprieta la tecla Enter, ¿sí? Porque tiene que pasar a la línea siguiente, ¿sí? Y eso lo maneja directamente con el CR, con el 1.3, creo. Sí, Linux lo maneja así, los archivos de texto. A veces cuando uno lleva, ¿qué les habrá pasado? Y eso depende con el editor de texto que lo estén abriendo. Cuando uno trae algo de Linux a Windows, ¿nunca les pasó que han traído un script que les marca todo el fin de cada línea con un carácter? Nunca. Un carácter así, bien, parecido así el carácter. Tiene que mirar, no, tiene como un peso acá arriba, así, una cosa así. ¿Nunca les pasó eso? ¿Nunca lo vieron? Creo que cuando uno lo abre con el MC Edit en Linux, aparece ese carácter al final. Eso cuando uno trae un archivo de Windows, ¿sí? Un texto de Windows. A veces hay que sacárselo para que ande el equipo y yo no ando. ¿Ah? Este acá. Sí, exactamente, sí, sí. En Word puede poner que aparezcan los caracteres especiales. Claro, en Word también, claro. En Word. Así y así, ¿no? Sí, eso negro. Ahí. Bien. Entonces, archivos de texto, ¿eh? El texto puro, ¿eh? Archivos binarios, ¿sí? Que a veces los llamamos nosotros archivos ejecutables, ¿eh? Yo le doy permiso de ejecución a un script, pero bueno, en realidad lo que tiene es una marca de que ese archivo va a ser ejecutable, nada más, ¿sí? En definitiva, es un archivo de texto que va a tener una marca al principio que va a ser ejecutable. Pero después, si yo, no sé, escribo un programa en C, ¿eh? Cuando yo lo compilo, cuando escribo en C, voy a escribir línea por línea, lo escribo en un archivo de texto, ¿sí? Después, eso ya se genera cuando lo compilo, ¿sí? Y a un ejecutable se va a generar un archivo binario, ¿sí? Que va a tener un conjunto de bits ahí que van a tener que ser identificables de alguna manera cuando se ejecute, ¿sí? Por lo general es, bueno, en Linux no hace falta, pero a veces uno le pone alguna extensión como para identificar, pero bueno, estos ejemplos que están acá son más que nada ejemplos de Windows, ¿sí? Punto .exe, punto .bj, msi.com, ¿sí? Son todos archivos binarios, ¿sí? O sea,
programa que yo escribo se generan archivos binarios después que los compilo. Si no lo compilo, si tengo el fuente en un archivo, sería un archivo de texto. Muchas veces pasa que esos archivos de texto, cuando los voy a compilar, les tengo que poner una extensión, ¿sí? Bueno, en Linux pasa también en C. ¿Qué le tengo que poner a la extensión para que lo compile? ¿Cómo le pongo? Yo escribo en lenguaje C, un programa. ¿Qué le pongo como extensión? Punto C. Punto C. ¿Sí? El resto de los archivos no hace falta. Yo le doy permiso de ejecución y listo, ¿sí? Otro tipo de archivo, ¿ya? Es de registro. Esos tipos de archivos de registro fueron lo más importante del inicio de cuando empezaron con las máquinas, la década de 60. Eh, no había, no había motores de base de datos, ¿sí? Se manejaban todo con archivos, ¿sí? Archivos de tipo registro. Un archivo de tipo registro, bueno, ahí está abajo, ¿sí? Es un ejemplo de archivo de registro. Entonces yo tengo identificado ahí en mi programa, tengo identificado el registro. A ver si tengo algún ejemplo. Parece que no. No. Pero si yo tengo no sé, un Pascal o en Pascal, creo que sí, se llama Record. Yo tengo identificado acá número de alumno, nombre y apellido, edad, en, no me acuerdo cómo se escribía, pero bueno. Yo tengo identificado acá mi registro lógico, ¿sí? Tengo identificado mi registro lógico, ¿sí? De lo que va a contener cada línea del archivo. Cada línea del archivo va a contener todo un registro, ¿sí? Un registro lógico. En realidad, como le dije al principio, estos tipos de archivos son manejados por el sistema operativo. Eh, bueno, en esa época se llamaba, bueno, si hablamos del paradigma estructurado, lo seguimos llamando igual, por lo general, ¿sí? Cada registro, ¿sí? Cada registro está dividido en campos, ¿sí? Cada registro estaba dividido en campos, ¿sí? Después cada campo de ese archivo, ¿sí? Tendrá su atributo, ¿sí? String, bueno, el numérico puede ser string, ¿sí? Un char, depende el tipo de campo, ¿sí? Depende lo que querramos guardar en esa estructura y en ese campo. En realidad, todos los sistemas de esa época, de los mainframe, ¿sí? Estaba basado en archivos de tipo registro, ¿sí?
sea, todo en esa época se manejaba con archivos, ¿no? Hasta que en una época empezaron a aparecer los motores de base de datos, ¿sí? Entonces, por lo general, hoy en día se maneja mucho con motores de base de datos directamente. No sé si ustedes ya han trabajado con algún motor. No, ¿no? En realidad, las bases de datos tomaron el concepto de tipo de archivo de registro. Lo que pasa es que en las bases de datos lo llamamos, cuando inicio, lo llamamos tabla. Pero en realidad una tabla de una base de datos también es cada tabla sería un archivo, ¿sí? Cada tabla es un archivo. Esto sería, lo llamamos fila, ¿sí? Y columna. Cada columna de esto, ¿sí? Los datos de cada columna son del mismo tipo. O sea, número de alumno, número de alumno de este alumno, de este alumno, de este alumno, de este alumno, de este alumno. Los datos son, estos datos que están acá, son los datos que están en la columna, ¿sí? Por ejemplo, la base de datos se llama tabla. Entonces, archivos tipo texto, binario y registro. Tres tipos de archivos principales, ¿sí? Bueno, tenemos muchos tipos de archivos. Hoy en día, después de la década, para nosotros, fines del 80, principios del 90, que se empezó a hacer masiva la informática a través de las PC, tenemos muchos tipos de archivos, ¿sí? Ahora, el sistema operativo debe manejar todos los tipos de archivos. ¿Y cómo los maneja? Me dicen que no, pero ¿cómo los maneja? Ahí. ¿Qué se les ocurriría a ustedes? Hay algunos nuevos operativos tenemos una aplicación para manejarlo. Exactamente. El sistema operativo, ustedes abren un archivo de docx. El sistema operativo dice, ¿qué es esto? Yo esto no sé manejar, que se arregle otro. ¿Pero qué tiene? Tiene una tabla, donde dice punto .doc, esto lo maneja esta aplicación, WinWord, ¿sí? Lo maneja WinWord. Entonces, te hago hacer un proceso donde se abre el WinWord y te abre el archivo X que vos querés utilizar, ¿sí? Entonces, lo maneja una aplicación, ¿sí? Hoy en día todos los archivos eh, los manejan las aplicaciones, ¿sí? El sistema operativo se desentiende, yo esto no lo sé manejar, ¿eh? Te genera un proceso, el XLS el Excel, listo. Te creo un proceso, Excel, y te levanto el archivo ese, ¿sí? Y que se arregle la aplicación. Entonces, lo que dijimos anteriormente, el sistema operativo maneja texto, binario y registro, ¿sí? El resto lo manejan las aplicaciones, ¿sí? Y una tablita. Bueno, esto es lo que acabamos de decir. Bueno, hablamos de Microsoft, cómo maneja el nombre, ¿sí? Las estructuras.
de los archivos van a depender, bueno, eso dependerá del tipo de archivo. Eh, un archivo binario, por supuesto que va a tener delimitadores, ¿sí? Eh, que lo genera el mismo compilador, ¿sí? Sabe dónde empieza y dónde termina, ¿sí? Cada archivo va a tener un header, ¿sí? O cabecera que me va a identificar me va a identificar los metadatos del archivo, ¿sí? Las características que tiene ese archivo, ¿sí? Luego vendrán los datos propiamente dichos del archivo, ¿sí? Ah, entonces, cada archivo va a tener un header con cabecera y el cuerpo, ¿sí? El resto del archivo con, por ejemplo, los datos, ¿no? Por ejemplo, en Word o en Excel, como para hacerlo algo que ustedes usan, eh, ustedes lo abren, pero ¿qué ven directamente? Los datos que tiene, ¿sí? Los datos que tiene dentro del archivo, del Word o del Excel. Pero ustedes también pueden ver lo que serían todos los metadatos internos que tiene ese archivo. No sé si alguno lo ha hecho alguna vez. Hay una opción ahí en archivos, bueno, no me acuerdo de la cual. Hay una opción en archivos que uno puede ver todos los metadatos internos que tiene ese archivo. Por ejemplo, en el Word, ustedes tienen delimitadores de fin de línea, eh, tienen tipos de letras, si es negrita, si es cursiva, toda esa información que tiene el documento, si tiene gráficos, qué tipos de gráficos, toda esa información ustedes no la ven, pero existen los metadatos internos del archivo, que sería la parte del título, la cabecera. Bueno, toda esa información, la cantidad de líneas que tiene el archivo, ¿sí? Toda esa información la tienen, ¿sí? Tienen alguna opción ahí, la buscan y la van a encontrar, ¿sí? Alguno que quiera chusmear, ¿sí? Pero bueno, cuando yo lo abro directamente, ¿qué veo? Mis datos, ¿sí? Bien, a ver si terminamos esto. ¿Alguna pregunta? En cuanto a los tipos, definición de archivos, tipos de archivos, operaciones sobre los archivos, atributos, operaciones, estructura, tipos de archivo, ¿sí? Texto, binario, registro, una estructura interna del archivo, ¿sí? Header o cabecera. Por ejemplo, un archivo binario, que el compilador va a tener una cabecera indicando que es un tipo de archivo binario y como metadato va a tener el atributo de que ese archivo es ejecutable, ¿sí? O sea, el metadato que aparece en la cartera depende de tipo de opción. Claro, depende del tipo de archivo. Por ejemplo, por eso te dije, todos los metadatos que tiene Word o que tiene el Excel, ¿sí? Son todos los atributos de lo que vos escribiste adentro, ¿sí? Información de lo que vos usaste, tipos de letras. En el caso de un binario, va a tener que solamente ejecutables, ¿sí? Va a tener mucha información en cuanto a tipos de letra y eso. Métodos de acceso.
el más básico de todo, tengo un archivo, lo puedo acceder en forma secuencial, ¿sí? El más básico de todo, el tipo secuencial. Puede ser un archivo que tenga grabado en el disco, pero lo más básico, lo más, el ejemplo más clásico sería si yo tengo un archivo grabado en una cinta magnética, ¿sí? Si tengo un archivo grabado en una cinta magnética, tengo muchos archivos grabados, ¿cómo los voy a tener que leer? No me queda otra que leerlo de forma secuencial, ¿sí? En una cinta no puedo irme al final y buscar un archivo, ¿sí? Tengo que pasar por toda la cinta, ¿sí? Tengo que leer toda la cinta. En esa cinta, cada archivo va a estar identificado también con un número de archivo, un identificador, y hasta puede llegar a tener un nombre, que no es casi necesario, ¿sí? Lo que sería bajo nivel va a tener un identificador y un fin de registro, digamos, ¿sí? O un fin de línea de cada archivo, y a su vez va a tener un fin de archivo también, ¿sí? No solo un fin de línea, cada archivo o cada registro va a tener su fin de línea, sino que cada archivo va a tener la identificación de dónde empieza, con un ID y un fin de archivo, ¿sí? Porque después en esa cinta va a venir otro archivo y otro archivo y otro archivo. Entonces cada archivo tiene su identificador de que se terminó ese archivo, ¿sí? Que es el fin de ese archivo, ¿sí? Bueno, yo le puse algunos ejemplos acá. Bueno, un archivo de backup, donde yo genero, puede ser en cinta, puede ser en disco. Por lo general, muchas veces los archivos de backup se guardan temporalmente en disco, ¿sí? Y luego se guardan a una cinta porque esos datos quedan como históricos, ¿sí? Entonces se van guardando en cinta, ¿sí? Eh, el tamaño de un archivo en una cinta, ¿hasta cuánto puede ser? ¿Qué tamaño puede tener un archivo en una cinta? Depende de la cita. Yo meto una cinta, se me lleva una cinta, ¿qué puedo hacer? Se meto otra cinta, sigue en otra cinta. Se me termina esa cinta, sigue en otra cinta. Es medio, no es infinito, pero bueno. Eh, Nosotros teníamos el archivo de Boca de ontología, que era un archivo inmenso porque tenía unos registros de como de 3000 caracteres. Pero cuando teníamos en cinta, era una parva así de cinta el archivo maestro, ¿sí? Tiene como 35. Era un lío leer eso porque a veces se metía en la cinta y empezaba a leer. En el medio de la lectura, estaba por la mitad del archivo, error en la cinta. Claro. La quería poner de nuevo, no andaba. Tiene que empezar de nuevo. Por ahí a veces estaba 3, 4, 5, 6 horas leyendo toda esa cantidad de cinta. Eh, por supuesto que ese tipo de archivos ya no se usa más, tenemos los motores de base de datos. Pero bueno, antes no había otra cosa. Bueno, otro ejemplo que puse acá, muy común que se usa hoy, son los archivos de log, ¿sí? Los archivos de log se graban en forma secuencial, ¿sí? ¿Por qué? A ver, ustedes estuvieron usando por ahí algún archivo de log. Cuando se conectaron al servidor. Cuando se conectan al servidor, se conectan de su casa. ¿Qué registra? ¿Quién se conectó? La IP, el usuario, ¿sí?
fecha de a qué hora se conectó, a qué hora se desconectó. Bueno, ahí se va generando un archivo de log, ¿sí? ¿Te conectaste vos? ¿Te conectaste vos? Hace un insert. Se conecta otro, hace un insert. Se desconectó uno, hace un insert. ¿Sí? Se desconectó a tal hora. Bueno, los archivos de log se manejan de forma secuencial. Yo tengo, no sé, un servidor web, lo mismo, ¿sí? A medida que se van conectando a mi página, se va generando un archivo de log. ¿Quién se conectó? Los archivos de log se hacen inmensos. ¿Sí? Es un archivo de log, tipo, el paso a paso. De bitácora, sí, de lo que vas haciendo, sí, lo vas guardando toda la información. Eh, Cuando ustedes se conectan al servidor, ¿sí? Al Docker, automáticamente se genera un... Sí, cuando se cayó un programa también te tira el archivo de log para que vos lo leas. ¿Cuándo? Se te cayó una aplicación o algo. Ah. Que metieron el log. Y hay información de errores que pueden estar en algún log distinto, ¿sí? Que no tiene, es otro archivo de log distinto al de conexión, ¿sí? Hay muchos archivos de log, depende de todas las aplicaciones que tengamos en ese servidor también. Un archivo de log es el de conexión, ¿sí? Yo tengo un servidor web que va a generar un montón de archivos de log. Por lo general lo que se hace es, bueno, lo hace el sistema directamente, ¿no? El archivo de log está definido de tal tamaño. Cuando se llena, lo renombra y genera un archivo nuevo, ¿sí? Se empieza con ese archivo hasta que se llena. Cuando se llena, corta, lo renombra, lo limpia y el otro queda guardado y se empieza a guardar sobre el archivo que está limpio, ¿sí? Método de acceso directo, ¿sí? Los sistemas de los métodos de acceso directo en realidad nos permiten leer un registro directamente sin tener que ir a leer el resto anteriormente. Por supuesto que este método se va a usar sobre discos rígidos. No lo podemos usar sobre una cinta. Por ejemplo, queremos leer el número de alumnos en determinado, vamos directamente al alumno, ¿sí? No es que vamos a ir por todos los alumnos que están anteriormente grabados en el disco. Creo que el sirve ya le llama aleatorio, método aleatorio. Pero viene porque creo que viene de los sistemas, porque usa un método random para acceder. Entonces, hay una mala traducción de eso, pero no tengo el sirve, bueno, tendré que buscarlo, pero seguro que dice aleatorio, ¿sí? No es aleatorio, es directo, ¿sí? Método de acceso directo. El método de acceso directo a un archivo, vamos a ver dos formas. Una, que sería el método relativo, y otra, el método hash. El método relativo, ¿sí? Que primero fue el más usado, ¿sí? Porque pasa que el método relativo también tiene sus problemas, ¿sí? Sí. Y esto es lo que ya hablamos anteriormente. Esto trabaja con una variable de tipo record, ¿sí? Tipo record sería, bueno, en Pascal, en C sería extract, ¿sí? ¿Qué es esto que yo le mostré hoy anteriormente acá? ¿Sí? Entonces, yo cuando defino una variable de tipo record, yo ya sé
la cantidad de bytes que voy a usar. ¿Sí o no? Para ese registro. ¿Por qué? Porque acá que le puse un tipo, nombre y apellido. Nombre y apellido, ¿qué le van a poner? ¿De qué tipo va a ser? Puede ser string, sí, o sea, ¿string de cuántos? ¿De 20? No, número de alumno, perdón, este número de alumno es dice, entero, ¿eh? O chat, no sé, si tiene algún guión. Nombre y apellido. Esto tiene ¿cuánto? ¿8? ¿10? Bueno, ¿esto cuánto tiene? ¿20? ¿Esto cuánto tiene? ¿2? Bueno, entonces, yo ya sé el tamaño que tiene ese registro. ¿Mm? Sé el tamaño que tiene ese registro. O sea, está en mi programa, ¿eh? Como dato. Yo ya lo tengo. ¿Eh? Ahora, también sé dónde comienza mi archivo dentro del disco rígido. Eso también lo sé. Ahora, si, por ejemplo, yo tengo mi registro, esto sería mi registro lógico, pero mi registro físico, ¿es de este tamaño? No. Mi registro físico no es de este tamaño. ¿Por qué? Yo cuando voy a leer al disco, o voy a grabar al disco, voy a grabar, voy a tener mi registro físico. Mi registro físico no es ese. ¿Por qué? Porque en el disco rígido se graba de a sectores. Se graba de a sectores. Entonces, por ejemplo, los sectores, por ejemplo, son de 512 bytes. Si el archivo es más de ese tamaño, va a ocupar más de un sector. Pero vamos a suponer que 512 bytes. Yo hice una cuenta el otro día con otros chicos, una forma directa. Vamos a suponer que esto es de 64 bytes. 64 bytes. 512 bytes, que sería el registro físico. Esto es el registro lógico. ¿Sí? El registro lógico. Entonces, 512 dividido 64 me da 8. ¿Sí? Entonces, yo sé mi registro físico porque conozco dónde comienza cada archivo. ¿Sí? Entonces, si yo tengo que leer el registro 5, tengo que leer el registro 5, yo voy a traer del disco rígido el registro físico, directamente que va a ser 512. Y de ese registro físico, ¿qué voy a leer secuencialmente? El primero, ¿sí? Porque mi tamaño de registro es de 64. Si tengo que leer el 5, secuencialmente voy a agarrar 1, 2, 3, 4 y leo el registro 5. Si tuviese que leer el 14, por ejemplo, si tuviese que leer el 14, voy a tener que traer el segundo registro físico. Segundo registro físico, voy a tener que leer el 9, 10, 11, 12, 13 en forma secuencial, eso lo leo, ¿sí? 13 y 14. ¿Sí? Entonces, apunta directamente al registro 14. O sea, trae de a bloques. ¿Sí? Después, dentro del bloque yo leo secuencialmente qué registro estoy buscando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está dividido, ese registro físico está dividido en el tamaño de lo que sería mi registro lógico. ¿Sí? Entonces, si el registro lógico era de 64, 64 por 8 me da 502.
¿Se entendió? ¿Sí? Registro lógico. Este es un dato que yo lo tengo en mi programa, porque sé cuánto ocupa. ¿Sí? El tema con esto es que yo tengo que definir el tamaño de un archivo, por ejemplo. ¿Sí? Yo tengo archivos, o sea, los tamaños de los archivos de acceso directo, por lo general uno lo que hace es tener como, para que usted lo entienda, como clave primaria, siempre le ponemos el número de alumno, o no sé, número de artículo. ¿Sí? Entonces, ese archivo yo ya lo tengo que definir. Tengo que ver, por ejemplo, cuántos artículos voy a manejar. Bueno, ¿sí? Una cierta cantidad de artículos. Pero, ¿qué puede pasar? Que haya artículos que yo no los use más. Y si ese artículo no viene más, ese registro no se puede volver a usar, ¿sí? Porque yo tengo definido el tamaño del archivo. Yo lo que puedo hacer es generar un artículo nuevo, ¿sí? Porque yo estoy manejando los artículos con un número de artículos. Entonces ese número de artículos se va a quedar fijo, no se puede modificar, ¿sí? En el archivo. Entonces ese es el inconveniente que por ahí tenemos cuando trabajamos con tipos de archivos directos. ¿Sí? Eh, para eso hay otro método de acceso o de manejar un archivo directo que era a través de una función hash. ¿Sí? Así vamos a tener tiempo de verlo. Ya se nos hizo la hora. Si no, lo dejamos para la próxima, que tenemos que ver esto. Por lo general, yo iba a algún lugar y decían, iba a hacer algo, no sé, a comprar algo, y me iban a facturar y me dice, ¿cuál es el número de cliente? Qué sé yo, no me acuerdo cuál es mi número de cliente. O iban, no sé, antiguamente, digamos, por ejemplo, al videoclub, a alquilar películas, te daban una tarjetita con el número de cliente, nombre, apellido. Voy a ver, ¿cuál es el número? Me buscaban, no sé cuál es mi número de clientes, ¿sí? Entonces tenían que andar buscándolo por apellido o por número de documento, ¿sí? Y bueno, ese número de cliente es fijo, ¿sí? Yo cuando viene un cliente nuevo, no puedo reusar ese número de clientes, tengo que generar otro, ¿sí? A su vez, ese número de clientes, en muchos casos, no en un videoclub, pero en otros lugares, en otros sistemas, me queda como historia. Entonces, esos registros no se pueden volver a usar. Tengo que generar un registro nuevo, ¿no? Entonces, ese es el inconveniente que tenían los sistemas de acceso directo usando el método relativo, ¿sí? Yo no puedo volver a reusar ese registro, ¿sí? Lo tengo que dejar. Por lo tanto, yo a veces tenía que definir como tamaño de archivo eh, por ahí el doble o el triple de la cantidad, por ejemplo, de artículos que iba a usar. Si yo tengo un negocio y voy a manejar 10.000 artículos, supongo que puedo manejar 10.000 artículos, 5.000 artículos, yo el archivo ese de acceso directo lo tengo que definir de un tamaño mucho más grande. ¿Mm? ¿Por qué? Porque a medida que si yo voy agregando artículos, los voy a agregar al final, con un número nuevo.
Bueno, nos va a quedar entonces para la próxima clase el método hashing. Y vamos a ver si podemos terminar